Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jiménez, especialista para éxito de clientes MATLAB. El día de hoy tenemos el seminario Sistemas de localización y mapeo simultáneo, conocido como SLAM, con MATLAB. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo crear y desplegar algoritmos simultáneos de localización y mapeo, SLAM, que lo vamos a llamar así, para sistemas autónomos. Aquí hay un adelanto muy rápido de las principales cosas que vamos a ver hoy. Hoy veremos cómo MATLAB nos ayuda a crear e implementar algoritmos SLAM basados en ejemplos de SLAM en 3D para aplicaciones robóticas y SLAM visual para aplicaciones de conducción automatizada. Así que, pues aquí está la agenda del día de hoy. Comenzaremos con una introducción a SLAM. Aquí discutiremos qué es SLAM, dónde se usa y cómo funciona. Enseguida hablaremos sobre SLAM para un LiDAR en 3 dimensiones y luego SLAM visual y SLAM multisensor. Finalmente discutiremos sobre la verificación y la implementación de algoritmos SLAM. ¿Qué es SLAM? Bueno, comencemos con este punto que es el inicial, ¿no? ¿Qué significa SLAM? Pues localización y mapeo simultáneos. Es un método para construir un mapa a partir de datos de sensores y localizar nuestro vehículo o robot en este mapa al mismo tiempo. SLAM es un paso muy importante para el desarrollo de sistemas autónomos para aplicaciones como la robótica o la conducción autónoma. Hay 3 tipos de SLAM según los sensores utilizados: SLAM LiDAR, SLAM visual y SLAM multisensor. Si estamos utilizando LiDARs en 2 o 3 dimensiones, se llama el LiDAR SLAM. Cuando usamos cámaras es cuando le llamamos SLAM visual, y SLAM multisensor es cuando tenemos diferentes tipos de sensores como cámaras, además del LiDAR, ¿no? Y algo, a lo mejor alguna unidad de medición inercial, una IMU, ¿no? Incluso un GPS. Aquí hay algunas aplicaciones en las que se usa principalmente SLAM. Por ejemplo, en la conducción autónoma. Aquí SLAM se utiliza porque proporciona mapas en tiempo real, lo que permite que se pueda planificar las rutas, se puedan prevenir las colisiones, y SLAM también complementa al GPS para la localización. Incluso en una situación en la que el GPS no está disponible, por ejemplo en un túnel así muy largo, SLAM se puede encargar de utilizar la localización. SLAM también se utiliza en robótica interior y exterior. Aquí también se usa porque nos brinda nos brinda un mapa en tiempo real del entorno donde está este robot, que posiblemente es un entorno dinámico, lo que permite la planificación de rutas, la evasión de obstáculos y darnos una alerta cuando hay una posible colisión. SLAM también se utiliza en vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como WAPs. Aquí en aplicaciones de teledetección, SLAM se utiliza para crear un mapa 3D preciso del terreno que es de nuestro interés. En las aplicaciones de movilidad en áreas urbanas se utiliza para crear el mapa en tiempo real, lo que permite la planificación de rutas, la detección de zonas de aterrizaje seguras y por supuesto que también la evasión de obstáculos. Pero ¿cómo funciona SLAM? El funcionamiento de SLAM se puede dividir en front-end y back-end. El front-end se centra en la lectura y el procesamiento de datos de los sensores sin procesar para extraer información significativa. Esto implica la extracción de características, la asociación de datos para hacer coincidir estas características entre sensores, la estimación de la odometría para medir el movimiento de los robots y la detección del lazo cerrado. El backend es responsable de optimizar el mapa y la trayectoria del robot mediante la construcción de un gráfico con nodos que representan poses y bordes. Más tarde, estos gráficos se optimizan utilizando algoritmos como la optimización de gráfico de poses y el gráfico de factores. Juntas, estas etapas funcionan en bucle continuo, con el frontend proporcionando una estimación inicial y el backend refinándolo.
Esto permite que los sistemas SLAM crean y mantengan mapas precisos y localicen dentro de este mapa al objeto de interés. Ahora que hemos visto qué es SLAM, dónde se utiliza y cómo funciona, pasemos a la siguiente sección en donde veremos un sistema SLAM con un LiDAR en 3D. Explicaremos este sistema basado en una aplicación de robótica en interiores. Podemos ver en el video que se está creando un mapa en 3D en color de una oficina conduciendo una Turtlebot con un LiDAR y una cámara montada en él. El resultado final que se va obteniendo se puede ver en la parte derecha inferior del video que está aquí mostrándose. Se ha utilizado SLAM con un LiDAR en 3D para implementar este ejemplo. Vamos a ver cada parte de ello. Lo que estamos viendo en pantalla es el flujo de trabajo genérico para implementar SLAM con un LiDAR en 3D en MATLAB. El primer paso, pues obviamente es leer los datos. Después de tener los datos ya presentes, podemos procesar los datos, limpiarlos, prepararlos para las siguientes etapas. Se registra la nube de puntos y se intenta detectar si hay algún cierre de bucle, es decir, una posición de la nube de puntos que parece ser que ya la tengamos en el pasado. Eso nos daría una trayectoria cerrada, también conocido como un lazo cerrado, y eso sirve para refinar el mapa. Esta detección se hace con algoritmos especializados. Después de ello, se construirá y se optimizará el sistema para poder entonces tener el mapa. Para leer datos de nubes de puntos, MATLAB proporciona lectores para formatos de archivos populares, como archivos que vemos aquí en la lista: PSK, BLAS, PSD, de Velodyne, de Auster, de GESAI, contenedores de datos IBEO y archivos .bag de ROS. También puede escribir datos, datos de nubes de punto, en formatos PSD, PLY, LAS y LAZ. Además de esto, también MATLAB tiene la capacidad de transmitir datos LiDAR en vivo a MATLAB desde los sensores LiDAR Velodyne y Auster. El siguiente paso es procesar los datos para prepararlos para los flujos de trabajo posteriores. En la demostración primero se fusionaron los datos del LiDAR y de la cámara para formar una nube de puntos en color. Aquí se ha utilizado entonces un método llamado calibración de cámara LiDAR. La calibración de la cámara LiDAR le permite encontrar la transformación entre el LiDAR y la cámara en el sistema, es decir, la nube de puntos contra la imagen. Para pues tener más idea de cómo es esta calibración, pues yo les sugiero que consulten la documentación. Aquí veo la página, les estoy mostrando la página de la documentación de la calibración de la cámara. Bueno, también se agrega un tipo de filtrado en la nube de puntos y se reduce la resolución de la nube de puntos para reducir la carga computacional, es decir, se disminuye la cantidad de puntos que tenemos. También se puede hacer una segmentación del terreno para segmentar el suelo de toda la superficie, bueno, de toda la nube de puntos, y es muy útil en aplicaciones de conducción automatizada. Si podemos segmentar nosotros lo que es el suelo, entonces podemos diferenciar los objetos que están encima de él. El siguiente paso es registrar la nube de puntos procesada. El registro de nubes de puntos es el proceso donde nosotros unimos o alineamos, le decimos coser, las nubes de puntos en un sistema de coordenadas que ya está unificado. El objetivo es encontrar una transformación que mejor alinee las diferentes nubes que hemos captado en las imágenes. Aquí podemos ver cómo dos nubes de puntos separados se combinan en una tercer nube de puntos ya registrada. ¿Esto qué hace? Pues tenemos una cantidad menor de puntos, es decir, ya no tenemos los dos conjuntos, sino tenemos uno solo, y además los datos ya son más precisos.
MATLAB proporciona diferentes algoritmos de registro, como son LAM, ICP, NDT, FGR, relación de correlación y CPD. Aquí tengo la lista para que ustedes la vean. Para identificar los mejores algoritmos de registro para sus datos, puede utilizar la aplicación LIDAR Registration Analyzer. Esta aplicación le permite importar datos de nubes de puntos, aplicar pasos de preprocesamiento como reducción de muestreo, que es lo que hicimos hace rato, eliminación de reducción y registrar la nube de puntos con múltiples técnicas diferentes como ICP, NTDT, LOAM. También se puede visualizar la alineación de la nube de los puntos usando la aplicación. Y ya en la última etapa, lo que uno puede hacer es ya sea exportar el resultado o, bueno, al espacio de trabajo o exportar el código que realiza esta tarea. Bueno, ya que tenemos registrados los puntos, el siguiente paso es la optimización de los gráficos de pose. Un gráfico de pose es una representación de la trayectoria o del camino que ha hecho el robot. Se representan con nodos las poses y los bordes. Aquí la pose contiene información sobre la posición y la orientación. Por eso, por ejemplo, este que está en el plano, pues es XY y el ángulo. Es el punto donde se ubica y la orientación en esta restricción de que es un plano, ¿no? Es para mostrárselos. Eh, los bordes representan restricciones espaciales entre ellos, es decir, que tanto se ha avanzado de uno al otro, pues también se tiene una idea a través de algún tipo de sensor cuánto se ha avanzado eh, para tomar el siguiente punto. Bueno, uniendo estos puntos se puede tener una estimación de la trayectoria del robot antes de hacer alguna optimización. Si lo pueden notar aquí, la trayectoria pues estimada es todavía muy desordenada y eso pues se debe a las imprecisiones de los sensores, ¿no? De la deriva del sensor, del ruido que hay también a la hora de hacer el mapa. Por supuesto que el mapa, si lo creamos en este momento, es un mapa que está así como que borroso porque no hay ninguna optimización. Cuando ya realizamos una optimización, por ejemplo, encontrando el punto donde volvió a pasar el robot, este punto de la clausura, es decir, donde se cierra el lazo, entonces podemos optimizar y encontrar una nueva trayectoria ya pues refinada. Esta trayectoria que vemos aquí es mucho mejor que la que tenemos antes de optimizar y cuando ahora mapeamos el contenido, vemos que nos da una mejor idea de este espacio tridimensional en el que ha viajado el pequeño robot. Bueno, pues así es como hemos implementado SLAM con LIDAR en 3D a partir de una nube de datos eh, y basándonos en este flujo de trabajo. Leímos los datos de las especificaciones sin procesar, se procesan, se registran y luego se busca un cierre de bucle. Eso permite optimizar el mapeo en este caso de 3 dimensiones. Aquí vemos el resultado. Vemos el mapa ya en 3 dimensiones y con colores. Ahora una cosa, antes de continuar, eh, desde la 2023, como el mapa tiene muchos, muchos puntos, pues nos podemos ayudar de un visor de nubes, de puntos, para ver y navegar a través de esa nube de puntos, como lo vemos en este ejemplo en el video. En la documentación pueden encontrar más información al respecto. Ahora pasemos a la parte de este seminario en la que cubriremos conceptos básicos del plan visual y una introducción muy rápida a algunas de sus implementaciones.
Cuando hablamos de SLAM visual, es un sistema que funciona de manera similar al flujo de trabajo que ya vimos con el LIDAR, pero la principal diferencia es que el mapa ahora se construye utilizando imágenes pero de cámara y las características clave que se van detectando en cada una de las imágenes son las que nos van a representar como la referencia para la localización y el mapeo del lugar. Ya no tenemos entonces las nubes de puntos que se adquirían con el LIDAR. Cuando hacemos este sistema de SLAM visual, una vez que iniciamos el mapa, la pose de la cámara se estima haciendo coincidir eh, partecitas, entidades del fotograma con las entidades del último fotograma clave. Entonces, conforme se va moviendo el robot, la cámara va adquiriendo una nueva imagen y se van mapeando hacia dónde se trae, bueno, hacia dónde es la trayectoria de estos puntos clave que teníamos en la imagen, ¿no? La pose estimada de la cámara se va refinando mediante un seguimiento del mapa local. El fotograma actual se utiliza para crear nuevos puntos en el mapa en 3D si se identifica como un fotograma clave. En esta etapa se realizan algunos ajustes en la pose de la cámara y en los puntos 3D y eso se va refinando conforme vamos dándole un recorrido en el espacio. Y al igual que en el LIDAR, al final lo que se busca son los cierres de bucle. Se detectan para que se puedan encajar los fotogramas clave, comparándolos con los fotogramas anteriores, y eso refina la posición del mapa, todas las coordenadas que se han encontrado, eh, porque pues cuando nosotros llegamos a un punto que ya se había visitado anteriormente, entonces se pueden cerrar todos esos ángulos que de alguna manera estaban como abiertos o no tenían la suficiente certeza de estar en esos puntos. Una vez que se detecta el cierre del bucle, el mapa y la trayectoria se refinan a través de un proceso de optimización. Ahora echamos un vistazo a los componentes principales para implementar un algoritmo SLAM visual en MATLAB. Consideren que todo lo que estamos viendo aquí, todos estos ejemplos, ustedes los pueden tener a la mano. Son de hecho archivos que están por ahí disponibles en la documentación de MATLAB. El ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo de SLAM visual monocular de alto rendimiento que se puede desplegar, ¿no? En este ejemplo estaremos utilizando un punto de referencia de imagen para usar el algoritmo de SLAM visual. Este ejemplo está en la documentación de MATLAB. Como ustedes pueden ver aquí desde el centro de ayuda de MATLAB, ustedes pueden poner la palabra SLAM y les mostraría en la sección de ejemplos algunos de ellos. Ahorita nos estamos centrando en este que es el primero que aparece. Cuando yo le doy clic, me aparece una página en donde está explicado este demo de SLAM visual y están también los resultados. Este demo también se puede ejecutar, es decir, lo podemos cargar. En particular, yo le dije abrir MATLAB Online y ya lo tengo aquí. Si se fijan, es el texto y los comandos. Lo primero que hace es traer todos los datos. Si se fijan, es una carga un poquito grande de 1.38 gigas aproximadamente, en donde están todas las imágenes que se tomaron mientras estaba realizando la trayectoria. Para ello se utiliza un tipo especial de dato, de objeto, que se llama Image Data Storage. Este objeto en MATLAB es una forma de almacenar las imágenes, cargarlas, sin sobrecargar la memoria. Es decir, es una forma de administrar eh, un conjunto grande de imágenes. ¿Ok? Bueno, una vez que se tienen las imágenes, también hay que calibrar la cámara. Aquí ya hay una cámara calibrada. Bueno, estamos suponiendo que se hizo ya la calibración de la cámara. Entonces aquí están los parámetros, los que se le conoce como intrínsecos de la cámara, ya definidos para la cámara con la que se realizó la toma de imágenes de este recorrido. Bueno, ya definidos, entonces ya podemos crear el objeto de SLAM. Dice mono porque es una sola cámara.
es mono, visual slam. No sé si vean aquí, se puede notar, es mono, la B de visual y luego es slam. Le pasamos las características de la cámara, el número máximo de características que queremos identificar en cada fotograma y el número de fotogramas que se van a ir como guardando o teniendo en consideración para identificar los fotogramas que son clave. ¿Ok? Bueno, para procesar todas las imágenes hacemos un bucle. Aquí se hace un bucle, se va leyendo la imagen y esa imagen se procesa en el cuadro de el Visual Slam. ¿Ok? Voy a darle aquí correr. Vemos ahí que se va haciendo el recorrido de la cámara y se va captando los puntos y cada vez se está refinando la trayectoria de la cámara. De la parte final del recorrido se nota cuando hay una refinación de la trayectoria, se ve como cambian las características, ¿no? Y bueno, ahí está terminada la trayectoria y ahí está el mapeo de ella. Bueno, regresando a la presentación, cuando se usa SLAM monocular, como era este caso, se puede reconstruir el entorno, pero pues no se puede conocer la escala de dicho entorno. Entonces, aunque con el ejemplo de SLAM monocular vimos que se puede reconstruir la nube de puntos de características, ¿verdad? No es la nube de puntos como en el LIDAR. No sabemos cuáles son las dimensiones de estas características, por lo tanto, se requiere más información para poder escalar y comprender la dimensión de este mapa y del movimiento. Una forma común de derivar esta escala, o sea, de poder calcularla y poder calcular las distancias, es el uso de imágenes en estéreo. Entonces, siempre que la información de una cámara sea bien conocida, el algoritmo de Visual Slam estéreo puede procesar los fotogramas y realizar SLAM, además utilizando, bueno, es el mismo flujo de trabajo, pero además calculando las distancias de una manera más precisa. Eso hace lo que se conoce como reconstrucción densa del entorno. Otro ejemplo muy popular para usar el SLAM visual en estéreo es en la industria automotriz. Aquí hay un ejemplo relacionado con la conducción autónoma, ¿no? En donde un algoritmo con una cámara estéreo, o sea, una visualización estéreo, eh, el algoritmo SLAM es utilizado para localizar un vehículo que está navegando en un estacionamiento. Eso ya es, hoy en día ya es cercanamente común, ¿no? En este ejemplo, nosotros podemos ver cómo el algoritmo construye gradualmente el mapa 3D que estamos viendo en la esquinita en función de los fotogramas que se van capturando por las dos cámaras. Cuando el vehículo llega a un lugar donde ya había empezado, en este caso donde inició, se realiza el cierre del bucle, que entonces, como lo hemos dicho desde el principio, optimiza el mapa y también la trayectoria que se ha realizado. Este es un demo que también pueden ustedes visitar. Los algoritmos de SLAM que son visuales, pues pueden tener diferentes variantes considerando el procesamiento de información que estamos haciendo. Por ejemplo, hay cámaras que son de ojo de pez que requieren un paso adicional, algo de procesamiento para no distorsionarse y que se puede incluir en el algoritmo, parecido a los de Stereo, ¿no? Y también hay cámaras como la Intel RealSense que proporciona imágenes basadas en una lente de ojo de pez, pero que no se distorsionan.
Luego hay imágenes distorsionadas que se pueden utilizar con un algoritmo SLAM estéreo. Y el otro tipo de cámaras son los sensores conocidos como RGBD, que lo que tienen es que adicionalmente nos entregan información de la distancia. Entonces también se puede utilizar para hacer SLAM muy preciso. Eh, en este caso específico, se puede implementar un algoritmo RGBD con Visual SLAM, de tal manera que podamos reconstruir con pues, una mayor precisión el mapa, ¿no? Entonces hacemos una reconstrucción más densa del entorno. Aquí vemos un ejemplo de una cámara RGBD en el segundo renglón y vemos que la construcción es completamente densa. Dado que los algoritmos de procesamiento de imágenes pueden ser intensivos desde el punto de vista computacional, las versiones optimizadas de SLAM Visual, como la versión de MATLAB de alto rendimiento y desplegable, utiliza enfoques prácticos, de tal manera que se puede mejorar significativamente la velocidad de ejecución dentro del mismo paquete. Estas versiones, pues a menudo también pueden maximizar el rendimiento porque admiten implementaciones de multiproceso, multihilos, y también tiene soporte para diferentes tipos de cámaras, como las que cubrimos hoy, BESLAM, estéreo BESLAM en mono, en mono, en estéreo, cámaras ojos de pez y la RGB. Entonces, el SLAM desplegable está preparado para compilarse. Bueno, cubriremos ahora una breve introducción a lo que es el SLAM con multisensor. El SLAM multisensor proporciona la capacidad para fusionar información de varios sensores o personalizar la implementación del SLAM en función de la aplicación. Y las restricciones de los sensores a veces son el peso, el costo, sobre todo el costo, o la precisión. Entonces, si nosotros vamos juntando diversos sensores y los vamos uniendo la información de ellos, podemos tener una precisión mayor que solo con un solo sensor LIDAR o una sola cámara, ¿no? Eh, Podemos tener aplicaciones para interiores y podemos tener aplicaciones para exteriores. Y hay sensores diferentes para cada uno de estos dos ambientes. Eh, en particular, cuando hay aplicaciones en donde se requiere que tenga una velocidad todavía mayor en tiempo de ejecución, por ejemplo, en el caso de los vehículos no tripulados, pues necesitamos que se resuelva de una manera muy eficiente y muy acelerada. Y nos ayudamos uniendo información de varios sensores. Un tipo común, sobre todo hablando de esto de los drones, un tipo común de SLAM multisensor es utilizar SLAM visual con inercial. De tal manera que tenemos una implementación muy parecida a la que hemos manejado de Visual SLAM, pero se le agregan los datos inerciales, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve como el dron que está ahí viajando, se puede estimar la posición con una mayor precisión cuando también, además de la cámara con la que está equipado, también existe una unidad inercial, una unidad que nos entrega las aceleraciones en las direcciones, y esos datos se han funcionado directamente utilizando SLAM visual inercial. Para que ustedes vean más detalles, pues la fusión de múltiples tipos de sensores requiere un algoritmo de optimización pues ya diseñado para considerar la información que proviene de los diferentes sensores. Una forma común es realizar SLAM multisensorial con la implementación de un gráfico de factores. En este flujo de trabajo vemos cómo la parte de seguimiento visual del SLAM además optimiza dentro de un gráfico de factores el movimiento y considera también las lecturas inerciales para completar la localización y la estimación del mapa.
El resultado en este caso es el uso de un mapa y una trayectoria exitosos que tienen en cuenta la escala del entorno y destacando que se utiliza una sola cámara. Bueno, vayamos a eso de los gráficos de factores. ¿Qué es esto? Bueno, pues son mediciones de cierta manera probabilística entre los nodos. Entonces utiliza esas restricciones probabilísticas y nodos, que son las variables desconocidas, para optimizar la estimación del estado. Entonces, nosotros podemos utilizar dentro de los diferentes sistemas de SLAM el uso de factores. Una de las principales ventajas del gráfico de factores es que nos brindan versatilidad, ¿no?, de configuración, y nosotros podemos entonces admitir una variedad grande de sensores como el GPS, el IMU, el LIDAR, las cámaras, incluso odometría. Como referencia, pues tenemos aquí una lista de diferentes tipos de factores que se admiten en la implementación de gráficos de factores disponibles en MATLAB. Los nodos respectivos, pues también se pueden generar utilizando estas definiciones de factores, como la implementación que se muestra aquí en la gráfica, donde tenemos GPS más la IMU. Podemos ver los diferentes tipos de factores que se admiten, como el GPS, el IMU, la cámara S3, la pose S2 y algunos otros que podemos ver ahí en la lista. Aquí podemos ver el código de un ejemplo que también pueden ustedes acceder. Es una aplicación en la que se puede utilizar gráficos de factores para optimizar el seguimiento en este caso es la posición de un peatón. Entonces, sabemos que los sensores GPS tienen muy buena precisión posicional, pero tiene baja frecuencia de actualización. No se actualiza de manera instantánea ni ¿cómo se llama? Ni con una tasa de actualización rápida. Por el contrario, un IMO, por ejemplo, los que tenemos en los teléfonos celulares, una unidad inercial, este, tiene las características contrarias, ¿no? Tiene una muy buena frecuencia de actualización, pero sí tiene derivas significativas a la hora de calcular la posición. Es debido a que inercialmente admite mucho vibración como ruido, pues entonces luego es difícil encontrar la posición a través de esas medidas. Pero si combinamos la información de ambos sensores mediante el gráfico de factores, pues la estimación de la posición de un objetivo en movimiento, como el peatón que decíamos, si lo equipamos con ambos sensores, se puede calcular de manera confiable y también con una frecuencia, una tasa de refresco mucho más alta. Bueno, pues ahora hemos cubierto los diferentes tipos de SLAM. Vamos a cubrir brevemente cómo se verifica y se implementan algoritmos SLAM, tanto mediante simulaciones como implementar en hardware. Una buena manera de evaluar y visualizar la precisión de SLAM es mediante herramientas como la función de comparar trayectorias, que la vimos en el ejemplo anterior. Hay una función en donde si nosotros tenemos una verdad, ¿no? Tenemos una trayectoria de referencia que le llamamos el ground truth, podemos comparar la estimación contra la verdadera para saber qué tan bien funcionó el algoritmo que hemos eh, creado, ¿no? Una de las formas que se pueden verificar algoritmos es a través de la simulación. Entonces se pueden utilizar cosimulaciones, por ejemplo, con Gasivo, que es ahorita muy popular para la gente de robótica. En este ejemplo vemos una implementación de Visual Slam creada en Simulink y que interactúa con un robot que está en un almacén que está creado en Gasivo, en todo en un sistema, en un entorno virtual, ¿no? Entonces implementamos estos algoritmos dentro del simulador y ahí es donde podemos probar qué tan eficaces han sido para las tareas que hemos programado. Podemos evaluar si está funcionando como queríamos, ¿no? Otra forma de verificar los algoritmos es mediante el uso del sistema operativo para robots, el ROS, ¿no? Entonces MATLAB tiene la capacidad de crear
nodos de C++ para ROS directamente que pueden actuar con los mensajes o hacer mensajes de ROS, ¿no? O sea, editor, suscriptor, servicio, todo. De esta manera nosotros podemos interactuar directamente con el entorno de ROS para probar el algoritmo, o crear un nodo e interactuar con ese nodo para determinar si el algoritmo está haciendo lo que nosotros pensamos que estamos programando, ¿no? Bueno, y por último, una cosa muy importante, una característica muy importante de MATLAB, que es la generación automática de código. Entonces, nosotros podemos implementar el algoritmo y tratar de desplegarlo en algún hardware en especial, ¿no? Podemos para ello utilizar la generación automática de código dentro de MATLAB y incluso se puede hacer para soportar multiprocesos, o sea, multihilos. Entonces podemos generar código para GPU. Esa es una de las también ventajas, ¿no? También lo hacemos para el lenguaje C, para el lenguaje C++, que es también popular, pero la GPU, por supuesto, tiene hoy en día una preponderancia por hacer todas estas operaciones en paralelo, muy intensivas. Bueno, como ya hemos mostrado diversas implementaciones de diferentes SLAM a través del tiempo que llevamos en este seminario, pues les quiero compartir a ustedes este recurso. Es una tablita en donde nos ayuda a elegir el flujo de trabajo SLAM basado en los sensores que tenemos disponibles, ¿no? Nos da una idea de cuál sería el mejor flujo de trabajo para hacer SLAM en función de lo que nosotros tenemos disponible, ya sea que tengamos una sola cámara o tenemos un LiDAR o no lo tenemos o tenemos la facilidad de tener una cámara RGBD. Bueno, pues aquí ya llegamos a la parte final. Hemos pues cubierto la agenda del día de hoy. Hemos visto una introducción de SLAM, hemos visto tres ejemplos diferentes de SLAM, el SLAM con LiDAR en 3D, SLAM visual y SLAM multisensor. Y además dimos un esquema de cómo verificar y desplegar SLAM. Espero que les haya gustado.